Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, compartir este espacio tan especial, tan importante, este pedazo, fracción de tiempo para nosotros y para ustedes de vital conexión o de conexión vital. Y es porque siempre a esta hora, desde Telecafé en Manizales y a través de la red social Facebook, con nuestro Facebook Live, que ya estamos al aire, ustedes pueden tener ese contacto directo con nosotros a través de la conciencia y el conocimiento del cuerpo humano, de lo que somos todos y cada uno de nosotros, todas las experiencias del doctor Jorge Enrique Rojas, de todo un grupo interdisciplinario de profesionales al servicio del Parque de la Salud en Dos Quebradas, del Parque de la Salud en Villa María Caldas, y todos unidos en torno al mejor estar, al bienestar, a la medicina desde un punto holístico, es decir, desde todos los aspectos. Y eso es lo más importante, porque aquí la medicina converge en una sola. La medicina es una sola. Y todas las actividades del doctor Jorge Enrique Rojas, ahora con su Día para la Salud, con su Día para el Alma, lo que buscan es integrarnos absolutamente como un todo, viendo en el paciente no solamente la parte física, sino fundamentalmente la parte emocional, la parte integrativa del ser humano. Bienvenidos a Conexión Vital. Doctor Jorge Enrique Rojas, ¿qué tal? Gracias, Iván, un saludo muy especial y a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros este espacio de prevención y educación en salud. Nosotros desde hace muchos años hemos querido compartir con todos ustedes lo que estamos viviendo a diario en la consulta, lo que escribo en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes, y también darles unas orientaciones de esas patologías, de esos signos y síntomas de alarma, pero también de la importancia de la consulta médica oportuna, del problema de la automedicación, de la necesidad de los paraclínicos, de poder actualizarlos, y por eso nace ese proyecto del Día para tu Salud, que en un día a un paciente lo ven 15 profesionales y durante todo el día se le hacen todos los chequeos que necesita, lo mismo que se hacen durante el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. A eso es lo que nosotros queremos llegar con todos estos procesos educativos, y ojalá ustedes vean eso en Conexión Vital, un acompañamiento en la parte de la salud. Hoy está como invitada la doctora Dafna Rodríguez Valois. Ya la han visto ustedes aquí en Conexión Vital. Ella es especialista en dismetabolismo. Pero yo sí quiero, tal vez lo ha tratado aquí en otras oportunidades, pero yo sí quiero conocer qué es dismetabolismo. Doctora Dafna, bienvenida a Conexión Vital. Buenas tardes. Buenas tardes. Es siempre un placer estar acá con ustedes y muchas gracias para todas las personas que nos acompañan desde sus hogares. Bueno, dismetabolismo es una palabra supremamente amplia, pero se ha vuelto la base de muchas de las dificultades en la medicina actual y se ha vuelto, digamos, una rama de estudio completa porque hemos visto que cubre gran parte de los factores de riesgo de la población moderna y se trata de todas las alteraciones del metabolismo, como la palabrita lo dice. El metabolismo es el ejercicio que hace nuestro cuerpo para obtener energía de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces es todo un proceso que va anudando varios órganos, desde el sistema nervioso central, pasando por la tiroides, pasando por los ovarios, por ejemplo, en las mujeres, el páncreas, el hígado, en los hombres, pues la parte testicular y toda la parte hormonal, pues masculina, y abarca un gran número de enfermedades, sobre todo ligadas a los cambios en la alimentación, en los cambios en los estilos de vida y en todas las disrupciones que estamos encontrando en esos ámbitos que nos llevan a enfermarnos actualmente, ¿cierto? Es una palabra supremamente amplia y por eso realmente se ha vuelto difícil a veces explicarlo, digamos, a nuestros pacientes, pero como podrán ver, cubre la mitad de los problemas: hipertensión, diabetes, obesidad, hipertiroidismo, hipotiroidismo, alteraciones hormonales que tengan que ver con dificultades para la concepción, alteraciones con la disfunción eréctil en los hombres, o sea, es una palabra supremamente amplia. Y lo que les vamos a proponer hoy a nuestros televidentes, ¿el tema cuál es? Bueno, es un tema que a mí me apasiona por un lado, aunque no tiene mucho que ver con lo del dismetabolismo, pero que además quisimos entrar hoy a hablar de él porque hemos visto en los últimos 2 meses unas alarmas supremamente altas en nuestro sector, ¿cierto? En el eje cafetero en general. No sé bien las estadísticas en Manizales, pero en Pereira se aumentaron los índices de
intentos suicidas impresionante y al nivel del país entero hemos visto muchas alteraciones desde la parte emocional y que ha llevado a los colombianos a tomar unas decisiones de pronto un poquito extremas, ¿cierto? Esa es la razón por la cual hoy queremos tratar el tema de los trastornos del afecto. Los trastornos del afecto son también una gama amplia de enfermedades que se confunden mucho con otras cosas, con características de la personalidad, con dificultades para manejar el estrés laboral, con cositas que vemos como algo muy simple y muy fácil de manejar, pero que realmente constituye una patología médica y que requiere un acercamiento desde la medicina a veces alopática y muchas veces desde la medicina integrativa, pero que además quisiera que hoy fuera el énfasis mayor en la identificación de los signos y síntomas tanto para pacientes como para familiares y que de esta manera lográramos prevenir dificultades y lográbamos prevenir eventos catastróficos como los que hemos visto en los últimos meses en nuestra población y sobre todo, más triste aún, en la población más joven, incluyendo niños menores de edad, adolescentes y el índice mayor está en personas menores de los 35 años. Y uno se pone a elaborar una historia clínica y se sale uno, digamos, de ese protocolo que aprendimos en las facultades de medicina y uno se lleva unas sorpresas grandes cuando el paciente empieza a narrar con preguntas que hacemos nosotros como ¿a qué le achaca? ¿Usted es feliz o no? Después de que, cuéntenos cómo fue la historia. Es que yo vengo, porque es otro de los problemas que tenemos en la consulta, la persona llega con el diagnóstico que otra persona le impuso. Sí. ¿Por qué viene? Es que yo tengo artritis. No, cuéntenos la historia. Usted era una persona aliviada, como le digo yo a todos los compañeros que trabajan con nosotros en el Parque de la Salud, como el cuento de Caperucita. Iba Caperucita y el lobo y la abuelita, y era así una vez. ¿Cómo era? Entonces, yo estaba muy aliviada y entonces yo tuve un problema X y mi hijo se lo llevaron para el batallón y tuve una pérdida económica y mi marido no sé qué y mi hijo no sé qué y me empezó. Y empieza a hablar el dolor del cuerpo, lo que el alma muchas veces está ocultando y no lo cuentan en las consultas. ¿Cuáles son esas sorpresas que a diario nos llevamos en este tema, doctora Dafna? Bueno, para nadie es una sorpresa y todas las personas que trabajamos en esto de la medicina sabemos claramente que un gran porcentaje de nuestros pacientes tienen unas dificultades emocionales y unas dificultades para manejar la vida diaria. Quisiera hoy enfocarme en cosas más puntuales, no porque no sea importante, digamos, los dificultades emocionales que nos llevan a enfermarnos del cuerpo, sino porque quisiera que sacáramos un poquitico el mito de la parte de qué es una depresión, de qué es un trastorno afectivo bipolar, de qué es una distimia y por qué muchos de nuestros pacientes no se atreven a consultar al respecto y mucho menos si estamos hablando de una consulta, por ejemplo, psiquiátrica. Se ha atribuido en los últimos años pues el manejo psiquiátrico como al loco, ¿cierto? A la gente que está como alucinando y como pensando en cosas raras y realmente eso no es. Hay muchos pacientes con enfermedades psiquiátricas que requieren un manejo y que no corresponden a esas personas que tienen alucinaciones o que tienen un gran deterioro pues a nivel social, sino que pueden ser personas normales como todos nosotros. Más de una persona está aquí seguramente hoy en este set sin diagnóstico y con una enfermedad mental, una enfermedad del afecto que realmente le impide ser feliz, que le impide llevar una vida satisfactoria y que le impide tomar unas buenas decisiones, manejar bien su trabajo, manejar bien su familia. En cuanto a eso es lo que yo quisiera enfocarme hoy. Tiene razón el doctor Jorge Enrique en cuanto a que cada vez que nosotros entramos a una consulta médica, uno diría que el 100% de los pacientes tiene alguna queja emocional de la cual hablar y la capacidad, digamos, de manejar las situaciones de la vida cotidiana cada vez se ha vuelto más difícil y casi todos tenemos dificultades en ese aspecto y la incapacidad que tenemos en la comunicación, la incapacidad que tenemos en la buena relación con nuestras familias y nuestros trabajadores alrededor, por ejemplo, hace que todo sea mucho más complicado y que lleguemos a unos niveles de estrés muy altos. Pero realmente lo que nos atañe hoy son cositas un poquito, pensaría yo, que más complejas de manejar y que quisiera que habláramos como de esa parte que nos lleva a tomar decisiones drásticas y exageradas. Ella lo ha dicho, entonces, por favor, las preguntas hoy en nuestro Facebook Live que versen sobre este tipo de problemas que ya ha mencionado la doctora Dafna sobre trastornos del afecto. Ahí están pues todas las cuestiones de bipolaridad, de intentos de suicidio, suicidios, en fin, para que ustedes se comuniquen con nosotros a través de la línea gratis 018-127-222 o mejor aún por Facebook Live. Ya estamos desde que comenzó el programa al aire aquí para que vean el programa cuando no tienen una pantalla de televisión enfrente, se les facilite por este medio de comunicación que es Facebook. Vamos a este pequeño corte de comerciales y regresamos con ustedes, con la doctora Dafna
Rodríguez Valois, aquí como invitada en Conexión Vital. La ansiedad es una sensación difusa y vaga de inquietud. Suele estar acompañado de dolores de cabeza, palpitaciones, opresión en el pecho y molestias gástricas, aunque varía de una persona a otra. En realidad, la ansiedad es una señal de alerta, advierte del peligro inminente y permite a una persona tomar medidas contra la amenaza. Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes entre las alteraciones mentales. Diversos estudios demuestran que un 30% de las mujeres y un 20% de los hombres sufrirán algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Afortunadamente se puede tratar y superar. Los trastornos de ansiedad más frecuentes son el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o trastorno de angustia, la fobia social y la agorafobia. Para prevenir y tratar la ansiedad, puedes realizar ejercicio periódicamente. El ejercicio físico mejora el estado general de salud y síntomas como la ansiedad y la angustia. También tiene un efecto preventivo. Son especialmente recomendables las actividades de carácter aeróbico, como la natación o el ciclismo. El deporte es más beneficioso cuando se practica con constancia y metódicamente. Practica técnicas de relajación. Existen diferentes métodos de relajación que previenen y tratan la ansiedad. Conviene aprender una técnica concreta supervisada por expertos, para luego desarrollarla de forma autónoma en el momento y el lugar que sea adecuado para el paciente. Aprende a respirar despacio. Respirar con excesiva frecuencia y profundidad puede agravar e incluso desencadenar una crisis de ansiedad. Por esto es beneficioso practicar ejercicios de respiración, procurando que ésta sea lenta, relajada y esperando unos 3 segundos entre cada expiración y la inspiración siguiente. Busca tratamiento mediante psicoterapia y medicación. Algunas técnicas psicoterapéuticas se utilizan en el tratamiento de estos trastornos. Mediante la psicoterapia se aprende a controlar los ataques de pánico y la crisis de angustia. Asimismo, se afrontan progresivamente las situaciones que antes se evitaban. Todo ello rebaja el nivel de preocupación del paciente. En determinados casos se utilizan medicaciones como los ansiolíticos y los antidepresivos. Es importante resaltar que la psicoterapia y la farmacoterapia deberán ser prescritas y llevadas a cabo únicamente por especialistas. Bueno, esta nota cayó como anillo al dedo, como decimos nosotros vulgarmente, a una pregunta de Zenith María Chávez Daza, cómo manejar la ansiedad y el estrés. Pero aprovechemos que la doctora Dafna es experta en todos esos temas y que lo que le estamos proponiendo hoy son este tipo de preguntas para que nos amplíe entonces la información sobre la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un trastorno supremamente común en nuestra población, especialmente en la población más joven, precisamente por los cambios que tenemos en la actividad de vida diaria, en los cuales estamos sometidos a grandes cargas de estrés por la parte laboral y que además se nos dificulta un poquito hacer de nuestra vida algo un poco más tranquilo, sacar el tiempo para comer, sacar el tiempo para hacer actividad física, para pasar con nuestra familia. Varias cosas se nos han vuelto un poquito complicadas de manejar. En ese sentido, es bien importante que el paciente logre primero identificar cuándo es un trastorno de ansiedad franco, ¿cierto? Y cuándo necesita más allá de estas pequeñas técnicas, digamos, de actividad física, de relajación, de respiración y cuándo está necesitando una ayuda médica. Los trastornos de ansiedad son de varios tipos. El primero de ellos es pensar en el trastorno de ansiedad generalizado, que es el más común, suele estar acompañado de síntomas depresivos. Los síntomas depresivos pueden ser no muy claros y muy francos, y recordemos que uno de los síntomas depresivos puede ser la agresividad, que está muy anudada usualmente a la ansiedad. Entonces, no siempre una persona que no esté triste, sino que esté irritable, brava, grosera, de pronto que explota con facilidad, es una persona que puede estar con un trastorno depresivo asociado a ansiedad y que eso lo esté llevando a tener esas respuestas inadecuadas. En cuanto al manejo de la ansiedad, hay varias cosas en la alimentación que es bien importante suprimir, ¿cierto? Hay ciertos alimentos que nos producen aumento de la ansiedad, entre ellos están generalmente los lácteos y los excesos de azúcares y las harinas. Así como cuando vemos los niños, que es muy conocido pues la expresión de que tienen una locura por azúcar, a los adultos nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que las manifestaciones son diferentes. Las manifestaciones suelen ser más de ansiedad, de acelere, de cansancio y de irritabilidad. Hay que acordarse además que los pacientes con ansiedad y con trastornos como de un poquito de
de dificultad para el manejo de la vida diaria, también pueden tener alteraciones de otro tipo del metabolismo. Es muy común, por ejemplo, en la gente que está un poquito acelerada y que está un poquito irritable, que no se buscan otros síntomas. Por ejemplo, muchos síntomas del hipotiroidismo y del hipertiroidismo pueden estar asociados a ansiedad y realmente uno identificarlo como un trastorno emocional y ser un trastorno metabólico. Usted acaba de mencionar algo que es bien interesante porque las personas creen que la ansiedad, yo tengo ansiedad, y después le dicen, y tengo depresión, y después le dicen, se suicidó Julano. Y logro para tocar ese tema que tengo a mi hermano Guillermo Rojas en pantalla en Cali, y que ha investigado tanto sobre el tema del suicidio. Y uno dice, pero ¿por qué se suicidó? No, esa persona tenía depresión. ¿Sí? ¿Cuál depresión? Creía que sola podía salir de la depresión. Le estudiaron todo lo que acaba de decir la doctora Dafna Rodríguez Valois. Le hicieron un buen estudio de psicoanálisis, interpretaron bien esa historia clínica. Porque la gente dice, no, él tiene depresión, eso se le quita. Eso se le va a pasar solito. Y ahí es donde tenemos que entender y estudiar bien qué es la depresión, cómo entrar desde la parte clínica, doctora Dafna, a evaluar algo que todo el mundo dice, no, yo sufro de depresión, pero ¿cuál? ¿Con qué historia clínica? ¿Con qué paraclínicos? Bueno, hay una cosa que a mí me parece bien importante, digamos, diferenciar. Muchas veces en la consulta se habla de eso que vos acabaste de decir ahorita, y es que la gente dice, pero es que él no intenta, es que él no se ayuda, es que él no pone de su parte, como ese tipo de cosas, y realmente ese mito hay que quitarlo de ahí. El trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, las distimias, todo eso son situaciones que se salen completamente del control del individuo, y es bien importante que los familiares y las personas alrededor de estos pacientes nunca caigan en decir ese tipo de cosas, sobre todo porque empeoran los síntomas como de ser yo un inadaptado y no ser capaz con la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, recordar bien importante, que muchas de las personas con trastornos depresivos francos no tienen manifestaciones muy grandes, o sea, pueden ser unos síntomas pequeñitos, no tiene que ser el que está llorando todo el día, el que está acostado y no sale de la cama. Es más, las estadísticas hablan de que los pacientes, por ejemplo, que terminan suicidándose casi nunca tienen muestras de depresión mayor previas al suceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de esos pacientes tú los ves muy normal, tienen una vida aparentemente normal y, como dicen en nuestra región, la procesión va por dentro, ¿cierto? Muchas de las personas francamente deprimidas tienen una vida y un trabajo adecuado, y es nuestro deber como amigos, como compañeros de trabajo, como familiares, identificar las pequeñas cosas que van cambiando en ese paciente y que lo pueden llevar a cometer ese tipo de actos. En cuanto a la historia clínica, es bien importante uno ser claro, o sea, se los recuerdo a mis compañeros médicos, que a veces a uno le da como un poquito de temor preguntar por cosas y que pueden parecer agresivas durante la consulta clínica. O sea, si tú empiezas a notar pequeños indicios de que ese paciente puede estar deprimido, tu obligación como médico o como psicoterapeuta o como persona que está alrededor de ese paciente debe ser preguntarle primero si se siente triste, por qué se siente triste, si siente que es capaz de manejarlo, si ha pensado en suicidarse y si ha pensado en cómo suicidarse. Eso es bien importante desde la parte psiquiátrica, porque hay una diferencia en cuando yo tengo un pensamiento, digamos, suicida no formado, se llama eso, o sea, que yo simplemente he pensado, ¡ay, qué rico que esto ya se acabara!, pero a mí no se me ha ocurrido ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con qué. Eso es distinto a cuando yo ya tengo un pensamiento formado, o sea, a mí ya se me ocurrió que yo puedo hacerlo con tal o pascual cosa, ¿cierto? Eso hace que el trastorno del pensamiento haya cambiado tanto que yo ya haya llegado a pensar inclusive en las formas. Ese tipo de cosas es bien importante identificarlas en una consulta, porque nos permite saber cuándo hay síntomas de franca alarma y cuándo ese paciente nos está pidiendo a gritos ayuda, ¿cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, también quiero aprovechar este pedacito de lo que estamos diciendo y de que los síntomas no son tan evidentes siempre, para darle un parte de tranquilidad a familias que hayan tenido este suceso. Y es que nos acordemos que nunca es nuestra culpa, ¿cierto? Que es difícil identificarlo, inclusive para el personal bien entrenado y para médicos que ya han tenido, digamos, un entrenamiento psiquiátrico en general, porque todos los médicos pasamos por psiquiatría, así no seamos psiquiatras. Y si para nosotros es difícil identificarlo, ahora imagínenselo para la gente, ¿cierto? Otra cosa que me parece ahí muy importante aclarar y que es muy común en la consulta y es muy común en todas las sesiones que yo he tenido con pacientes de preguntas y respuestas, es que es
claro que no hay ningún suceso en la vida que nos deba llevar al suicidio ni a la depresión. Eso ya está mandado a recoger desde el concepto de la psiquiatría. Antes se hablaba de una depresión reactiva. ¿Qué quería decir eso? Que tú tenías un evento, no sé, te mataron un hijo, se murió alguien, un ser querido, perdiste el trabajo, estás con deudas, en fin. Eso ya pasó a un segundo plano y ya nos hemos dado cuenta que no existe tal cosa. Eso lo vamos a aclarar ahorita en el siguiente segmento porque me parece bien importante hablar al respecto. Bueno, mucha atención que les va a dar una información especialmente a las personas que viven fuera de Colombia y a ustedes que tienen familiares en el exterior. Si quieren tener los productos Dr. Rojas fuera del país, ya se ha suscrito por medio de la empresa que maneja todos los productos Dr. Rojas en Manizales un convenio con la transportadora internacional DHL para que los productos salgan desde Manizales a cualquier parte del mundo. Ustedes pueden entonces buscar, anotar los teléfonos que aparecen permanentemente en los diferentes comerciales de la marca Dr. Rojas para que llamen a Manizales y consigan los productos, medicamentos Dr. Rojas que por DHL se enviarán a cualquier parte del país. Una excelente noticia para quienes por fuera preguntan mucho por los diferentes productos del Dr. Rojas. Vamos a este otro segmento de comerciales y ya regresamos en vivo. Estamos en Conexión Vital. Antes de continuar, doctora, con lo que usted dijo que en el próximo segmento, yo quisiera plantearle esta pregunta que hace Sandra León aquí en Facebook Live. Doctora, tengo un problema, me arranco el cabello y no he encontrado alguna solución y esto me acompleja bastante. Bueno, ese trastorno compulsivo, ¿cierto? Suele ser bien importante encontrar primero la causa, si hay algún desencadenante, como hablábamos al principio del programa y como Jorge bien lo dijo, intentar encontrar cuál fue la razón, desde cuándo empezó esto, qué situación desencadenó toda esta respuesta. Y segundo, generalmente lo que mejor funciona es tratamientos de psicoterapia, ¿cierto? Hacer un control de la conducta compulsiva, que es el hecho de uno hacer cualquier acción de manera incontrolable, que puede ser comerse las uñas, arrancarse el cabello, las personas que uno ve en las películas que cierran 7 veces la llave, bueno, otro tipo de cosas que suelen ser menos chistositas, como arrancarse el cabello, ¿cierto? Hay gente que se lo come, hay gente que se come solamente las uñas, en fin. Todo ese tipo de conductas suelen mejorar muchísimo más con psicoterapia que realmente con manejo psiquiátrico farmacológico. Igual, como te digo, hay que hacer una búsqueda de por qué empezó esta situación. Y la otra cosa bien importante ahí es escoger qué tipo de psicoterapia es la adecuada para mí. O sea, psicoterapias hay muchas, hay psicología transpersonal, hay psicología cognitiva conductual, hay transpersonal, bueno, hay un mundo de ramas diferentes. Suele mejorar mucho con psicoterapia cognitiva conductual, más no es la única opción y hay personas que por su tipo de personalidad, por sus características, no les va muy bien con esa terapia. Entonces toca hacer es como unas primeras sesiones de identificar cómo es nuestro paciente, qué necesidades tiene y de acuerdo a eso elegir una psicoterapia adecuada. Bueno, con respecto a lo que veníamos hablando antes, que me parece bien importante ahí, pues hablar de dos cositas. Recordemos lo que les estaba diciendo antes, y es que la depresión reactiva ya se pensó como algo inexistente. O sea, si yo tengo dos personas, ambas que se enfrentan a la misma situación, por ejemplo, la pérdida de un hijo, en la circunstancia que sea. Tú tienes dos mamás en esa circunstancia, no creo que exista un dolor más grande que ese, ¿cierto? Todas las que somos mamás lo sabemos. Sin embargo, de esas dos personas, una persona se deprime francamente y se puede terminar hasta suicidando y la otra decide, por ejemplo, armar, no sé, una fundación, ¿cierto? Para mamás en dificultad o no sé, elige otra cosa. En ese sentido de cosas ha sido claro que la depresión reactiva tiene que salir desde el manejo de la psiquiatría y hay que entrar a pensar por qué esta persona, frente a esa circunstancia, que si bien es horrible, debería haber podido, digamos, mejorar su situación e enfrentar lo que le estaba pasando. En ese sentido ya cambiamos ese concepto, ya la depresión reactiva, la ansiedad reactiva, que es porque es que es culpa del trabajo, que es culpa de mi situación familiar, eso ya está mandado a recoger y ya sabemos que no existe.
y hay que encontrar realmente qué es lo que me lleva a mí a tener dificultades para enfrentar lo que me pasa, ¿cierto? Eso se llama la capacidad de resiliencia, una palabra que en los últimos 10 años se ha hablado mucho y que ha entrado a ser parte importante de la educación de nuestros jóvenes. La resiliencia, la capacidad de tolerar la frustración, de levantarme frente a lo que sea que me esté pasando y de continuar mi vida. Eso va para todo, para los trastornos depresivos, para las conductas, por ejemplo, de adicción, bien importante también tener eso en cuenta, que muchos de los pacientes con adicciones realmente el problema no es la adicción, el problema es la enfermedad del afecto que hay detrás, que lo ha llevado a automedicarse, muchas veces lo han llamado así en varios congresos, y a tratar de encontrar una salida en las drogas, ¿cierto? A manejar la ansiedad desde las drogas, a manejar la depresión desde las drogas, a manejar la distimia o los trastornos maníacos o hipomaníacos desde las drogas. Hay una dificultad que tenemos nosotros en la práctica médica y es la negación del paciente. Entonces el paciente dice, yo no tengo eso que está diciendo la doctora, eso es carreta. Yo de eso salgo solo. Yo soy capaz de dejar el vicio o las adicciones y demás. Y entonces uno recomienda, nosotros siempre tenemos un grupo de psicoterapeutas y en nuestra práctica médica todos los médicos que trabajan con nosotros tratamos de insistir mucho en ese acompañamiento a los pacientes, en esa búsqueda desde el alma y desde la parte pues emocional. Pero el paciente dice no, y dice no, yo que voy a ir donde el psicoterapeuta, o si es del caso donde el psiquiatra, y la persona niega esos tratamientos. ¿Pueden evolucionar a una complicación? ¿Puede ser eso la causa que el paciente termine suicidándose y no quiso o no le hicieron un tratamiento oportunamente? Por un lado, digamos que hoy, porque estamos hablando específicamente también del suicidio, pero además son un sinnúmero de complicaciones alrededor de eso, o sea, no solamente morir, también hay complicaciones como que yo no pueda mantener un trabajo, como que yo tenga dificultades para mantener mi familia, personas que tienen múltiples relaciones, digamos de pareja, esas relaciones nunca mejoran, nunca son capaces de llevarlas a un término pues como fijo, dificultades para manejar la relación con los hijos, agresividad, problemas inclusive de violencia intrafamiliar, o sea, eso no es solamente que nos pueda llevar al suicidio, es todo lo que se ve afectado en nuestra vida y en las personas a nuestro alrededor por uno negarse a esa oportunidad. La otra cosa importante ahí es que hay un mito muy grande con respecto al manejo de enfermedades psiquiátricas, que es que yo no estoy loco. Eso es lo primero que le dice a uno al paciente en la consulta. Yo no estoy loco, por lo tanto yo no necesito ir donde el psiquiatra. Y locura es una cosa muy grande. Entonces realmente lo que nos toca es empezar a identificar pequeñas cosas y saber que esas alteraciones en los neurotransmisores, en la química de nuestro cerebro, así mismo como a mí me puede fallar la tiroides y la química de mi tiroides y yo me tengo que tomar una pasta, así mismo me puede estar fallando la química de mi cerebro y requerir un manejo, ya sea, digamos, psicoterapéutico o ya sea farmacológico. Y eso no nos hace peores personas ni nos hace locos. Ese es algo pues bien importante que hay que aclarar ahí. Bueno, aquí están reconociendo su calidad, dice Jacqueline Escudero. Buena tarde, la doctora Dafna Rodríguez, qué bendición, excelente doctora, me atendió en Barranquilla, me encantó, dice. Bueno, vamos a otro pequeño corte de comerciales, cuando el programa va mejor, el tiempo menos alcanza, pero es inexorable. Mensajes y regresamos con ustedes en directo, Conexión Vital. Este año, 2019, Manimés cumple 30 años y empezamos nuevamente con los ecopaseos. Y este fin de semana, próximo domingo, 17 de marzo, vuelven los ecopaseos, dirigidos y orientados por el doctor José Miguel Rivier, que desde hace 30 años los orienta. Va a estar acompañándonos Leonardo Flores, terapeuta angélico, y una gran alternativa que presenta y tiene Manimés en esta oportunidad para ustedes, una etnomédico. Un término raro de pronto, pero es una médico certificada por sus estudios en las comunidades indígenas. Ella va a estar acompañándonos también en este ecopaseo. Saludos a la doctora Carolyn Pérez, que nos ve el programa todos los días. Y aquí es la oportunidad entonces de presentarla, digamos, en sociedad y que ustedes a través de este ecopaseo el próximo domingo, con personas que se inscriban en Manimés en Pereira y en Manimés en Manizales, Manizales 883-0299, Pereira teléfono 333-4000, para que disfruten de un paseo diferente de salud el próximo domingo 17 de marzo.
Doctora Dabna, buenas tardes. Cada momento pienso que tengo alguna enfermedad, escribe Magdalena Jiménez Ortega. Me pongo mal y empiezo a sentir síntomas. ¿Qué me aconseja? Bueno, Magdalena, una cosa importante es recordar que más allá del trastorno, digamos, emocional que se pueda tener, que muy seguramente es un trastorno de ansiedad, hay que acordarnos de que la palabra y el pensamiento tienen un peso grande y que lo que yo decreto, pues finalmente lo puedo llegar a cumplir, ¿cierto? Entonces es bien importante lograr, digamos, controlar eso un poquito. La recomendación principal, primero, está en no buscar. Para los médicos se ha vuelto de gran dificultad manejar una herramienta como el Internet, ¿cierto? Porque todo el mundo escucha una palabrita y va y busca y piensa que medicina es como una sumatoria de cosas con donde 1 más 1 da 2 y eso no funciona de esa manera. O sea, la medicina no es una cosa exacta y nunca cuando se hablan de síntomas generales podemos ser absolutistas y pensar que eso es tal o pascual enfermedad. O sea que siempre la idea es que cuando tengamos un malestar vayamos al médico y que no empecemos a buscar información que de pronto no vamos a ser capaces de manejar. Eso le pasa mucho a las personas que tienen ese trastorno que tú estás hablando, se llama ser hipocondriaco, y es el empezar a sentir lo que yo pienso que está pasando, lo que me, digamos, vi en un programa de televisión o vi en internet o una amiga me contó o en fin. Entonces, lo primero es no buscar información al respecto y lo segundo es empezar a manejar la parte mental de todo pensamiento compulsivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empiezo a pensar esas cositas raras, lo que tengo que buscar es una actividad puntual. Yo, por ejemplo, le digo a mis pacientes, cuando tienen la oportunidad, digamos, de hacer otro tipo de actividades como las que ya hablamos, de manejar la ansiedad y el estrés por medio del ejercicio, de la respiración, de terapias de yoga, de ese tipo de cosas, perfecto. Pero cuando no tenemos esa oportunidad y estamos un domingo en mi casa pensando cositas, entonces tenemos que entrar a hacer cosas muy simples. Por ejemplo, los closets de la casa van a estar impecables de ahora en adelante, ¿cierto? Cada que uno empiece con un pensamiento que no es capaz de sacarse de la cabeza, debe buscar pequeñas actividades que sean absolutamente mecánicas y que le permitan distraer un poco. Eso por un lado. Y por otro lado, pues habría que hacerte una consulta un poquito más profunda para saber realmente si detrás de esos síntomas de hipocondriaco hay alguna otra cosa más importante, algún otro trastorno de pronto emocional más complejo. Casualmente preguntaba Alejandro Muñoz sobre el trastorno obsesivo compulsivo y si eso finalmente podría desencadenar problemas de salud. ¿Cuál es hablemos un poco de esa patología y cómo realmente termina afectando el cuerpo? Pues hay dos cosas ahí. Uno, el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver también con, digamos, son dos cosas. Uno es la obsesión y otra es la compulsión. La obsesión tiene que ver con que yo tengo un pensamiento de algo que va a pasar malo o inadecuado si yo no cumplo la acción, que es la compulsión. O sea, si yo no me levanto por la mañana y me cepillo durante 7 minutos exactos contados con reloj, a mí me va a pasar tal cosa. O hay pensamientos completamente irracionales, como si yo no le doy vuelta a la perilla 7 veces, tuve eso una vez con un paciente, la perilla de su cuarto, si no le daba la vueltica 7 veces, su familia, alguien de su familia podía morir. O sea, son pensamientos irracionales. Esto hablando de una persona que tiene una vida completamente normal, de hecho, esta persona de la que estamos hablando es ingeniero industrial con una familia, con un trabajo perfecto, un muy buen desempeño pues en su trabajo. O sea, no es una persona que tú fuera de ese ámbito le vieras nada raro. Pero si él, por ejemplo, se iba sin hacer eso, en la mitad del camino le tocaba volverse a hacer las 7 vuelticas porque o si no el pensamiento de que alguien va a morir es absolutamente incontrolable. Ahí la psicoterapia es bien importante, pero además lo que hemos visto hasta ahora en la práctica es que generalmente hay un desencadenante claro. Algún pensamiento de pronto en la infancia, en donde yo tenía un pensamiento un poquito más mágico, porque los niños éramos así, y yo le atribuí a esa acción como esa fuerza vital y esos cambios que yo pienso que puede llegar a lograr. Entonces hay que hacer como un poquito de escudriño más atrás en la historia de esa persona y mirar realmente qué fue lo que estuvo pasando de pronto durante el periodo de la niñez y por qué adquirimos esas compulsiones. Que si pueden llegar a producirnos efectos grandes y perjudiciales, pues sí. Primero, es un trastorno de ansiedad grandísimo, la sensación de angustia puede ser terrible y cualquier sensación de angustia nos puede llevar a aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, puede llevar inclusive a infartos y cosas de ese tipo, pero además depende mucho también de la compulsión que yo tenga, porque también hay compulsiones graves, o sea, hay gente que se toma cierto tipo de elementos, por ejemplo, que saben que no son buenos para la salud, pero de todas maneras lo hacen,
¿cierto? Desinfectantes, cosas como de ese tipo, y dependería también de la compulsión específica que el paciente tenga, si va a tener graves síntomas o no. Eso es como el que pasa por debajo de la escalera y dice, me va a ir mal, y se lo pasa repitiendo todo el día y le va mal. Entonces uno piensa, ¿por qué la gente no utiliza esas cosas que lo ha hecho en forma negativa para pensar positivamente, para pensar todo lo contrario, para que le vaya bien en las cosas? Pero vuelvo y te digo, ahí es donde entra a ser bien importante, que es que acordémonos que no siempre es manipulable esa cabecita. O sea, por más que el paciente quiera, no siempre lo logra, ¿sí? Entonces, digamos que podemos caer en eso, decirles que él no se ayuda, es que él no quiere, es que tal. Ahí nos tocaría hacer un trabajo conjunto y por eso es importante que la gente busque ayuda, porque nosotros solitos muy seguramente no vamos a ser capaces. Bueno, vamos a otro corte de comerciales, el último que hacemos aquí en Conexión Vital. Ya regresamos con ustedes a la última parte de nuestro programa. Un saludo muy especial al pediatra Carlos Montoya, que nos está viendo también en este momento, y a mi hermano Guillermo, y decirles que su nuevo libro, Educación Colapso Mental, ya está en la Librería Nacional en todo Colombia. Y quiero hacer una pregunta a la doctora Dagna Rodríguez, que además quiero contarles que ella nos apoya en la consulta en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla. Ya veremos las fechas de las próximas consultas en Medellín. Es este fin de semana. fin de abril. No, en este marzo 16. Ve, marzo 16 y 17 en Medellín. Ella es la doctora viajera. La viajera, la maleta. Marzo 16 y 17 en Medellín. Ahí ustedes con los teléfonos de medicamentos Doctor Rojas, de productos Doctor Rojas, pueden encontrar toda la orientación. Muchas personas se preguntarán cómo todas estas situaciones emocionales en un momento determinado pueden empeorar o inclusive desarrollar ciertas patologías. ¿Cuáles son esas patologías y cuáles son esas manifestaciones clínicas? Bueno, eso es una pregunta muy amplia, pero trataremos de hablarla lo más rápido posible. Todos los trastornos autoinmunes tienen una base emocional importante. ¿Cuáles son los autoinmunes? El lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome antifosfolípido, la fibromialgia, todas esas cositas, el hipotiroidismo, que hay un tipo pues que es autoinmune también. Psoriasis. La psoriasis también es autoinmune, el vitiligo también, o sea, todas ellas les hemos visto un desencadenante emocional muy claro. Inclusive la mayoría de los pacientes, especialmente con la psoriasis y el vitiligo, logran ellos mismos saber exactamente cuál fue el desencadenante. Generalmente no son cosas de pérdida, generalmente son trastornos de pánico y de ansiedad, o sea, personas que tuvieron eventos traumáticos como una muerte puntual o un atraco o una cosa violenta, ¿cierto? Suelen ser más acompañados con respecto a los trastornos de la piel. Y los trastornos autoinmunes del resto, o sea, los que tienen que ver con articulaciones y con lupus eritematoso y ese tipo de cosas, suelen tener más que ver con cosas ya más emocionales, más suaves, más sutiles, que de pronto no son tan fáciles de identificar. Los trastornos gastrointestinales también tienen mucho que ver con esta parte, o sea, la gastritis como tal generalmente está asociada a depresión y ansiedad. El síndrome de colon irritable suele estar muy asociado al miedo, al trastorno de pánico y a los trastornos depresivos. Por eso cuando hablamos de colon irritable, la palabra irritable en síndrome de colon irritable corresponde a dos entidades. Una es la irritabilidad que producen los alimentos y la otra es la irritabilidad emocional, ¿sí? Y todas esas cositas, importante ahí, sobre todo se lo han estudiado con la parte del síndrome de colon irritable, tiene que ver con la relación de las emociones con nuestra parte por allá como más salvaje, por decirlo de alguna manera, con una parte de nuestro cerebro reptil, se llama eso, que es como que nos da unas respuestas como los animalitos sin pensar mucho. Quienes tienen mascotas saben, por ejemplo, que ellos se asustan y pueden perder el control de esfínteres. Los animales, especialmente los gatos, por ejemplo, se hacen de posición o se hacen chichi cuando tienen muchísimo miedo. Lo mismo nos puede pasar a los seres humanos, solo que para nosotros no es tan fácil de identificar ese tipo de cosas. Entonces es el paciente que alterna entre estreñimiento y diarrea, por ejemplo. Ese es muy común. La otra tiene que ver con la alopecia y algunos tipos de alopecia, puntualmente la alopecia areata, por ejemplo, tiene mucho que ver con los trastornos de ansiedad y de ansiedad que son persistentemente crónicos, o sea, la gente que tiene, por ejemplo, una exposición a estrés laboral,
que es todos los días un poquitico, de pronto no es una cosa grave, grande, que no logra identificar, pero empiezan a aparecer ese tipo de alteraciones. Entonces, realmente la lista es bastante larga. Y eso sin contar las que evidentemente nos pasan todo el tiempo de infartos, hipertensiones y demás. Pero lo triste es que muchas veces terminando mandando únicamente medicamentos para esa colitis, para esa psoriasis, para esa fibromialgia, y creemos que con medicamentos sacamos adelante al paciente y se nos vuelve paciente crónico. ¿Y hace cuánto? No, hace 10, 15 años. Y en 10 o 15 años nadie ha podido interpretar en la historia clínica lo que decía la doctora Dafna Rodríguez al principio. ¿Cuál es el componente emocional de esa persona? Aquí hay una pregunta de Luz Alba Arias. ¿Cómo puedo controlar mis celos? Bueno, lo de los celos es una cosa bastante compleja porque es una combinación de dos problemas. El primero y me parece a mí el más importante es el encontrar la seguridad en ti misma, ¿cierto? Eso requiere encontrar cuál es la razón de que tú te sientas inadecuada para esa relación, ¿cierto? Realmente, cuando uno logra controlar eso, el resto viene por añadidura, ¿cierto? Porque entiende uno que el que quiere estar está y que no hay manera de obligarlo. O sea que el problema generalmente anudado a la celotipia es un problema de autoestima. De ahí viene una segunda parte y es el control, ¿cierto? Hay personas que tienen una dificultad en el control de la respuesta, ¿cierto? Es el que te grita de una, es el hombre que pega, bueno, mujeres también, pero es una dificultad en el autocontrol. Esas dos cosas hay que aprenderlas a mejorar, pues notablemente. Generalmente requieren una ayuda psicoterapéutica también importante, porque nos permite encontrar herramientas cognitivas, en lo que hablamos ahorita de terapia cognitiva conductual, para tú en el momento en el que estás enfrentado a esa situación maluca, tú puedas frenar, porque esa es la dificultad del freno, ¿cierto? Todas las mujeres en algún momento tenemos un poquito de celos, los hombres generalmente también, solo que no lo dicen tanto, pero es la respuesta que yo tengo frente a ese estímulo lo que llega a ser peligroso. Y lo otro, si ya es un poquito más de fondo, y es mirar la parte de la autoestima. Diríamos que la doctora Dafna Rodríguez Valois es la médico itinerante del Parque de la Salud para diferentes ciudades, ¿no es cierto? Sí. Medellín, ya lo mencionaba, Barranquilla. ¿Cuáles son las próximas visitas que va a tener usted? Este fin de semana vamos para Medellín, el siguiente fin de semana desde el jueves, viernes y sábado vamos para Bogotá. No hemos logrado organizar bien cuál va a ser la próxima fecha en Barranquilla porque fue nuestra primera visita, pero bueno, ahí poco a poco lo iremos haciendo. Muy bien, muchas gracias, doctora Dafna. A ustedes. Se acabó esto. Se acabó esto. Quiero decir lo que dice Jacqueline Escudero, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Una última nota que queda aquí para que ustedes la vean del libro Cómo hacer de la cocina una farmacia. Felicidades para todos, bendiciones, muchas gracias. El café se debe consumir fresco, inmediatamente una vez preparado, por su capacidad de oxidarse y volverse tóxico. Debe tomarse sin azúcar para no bloquear sus efectos terapéuticos. Ayuda contra la fatiga mental, pues estimula el sistema nervioso. Encuentra esta y más recomendaciones en el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia.